Y para continuar con nuestro póker de ases, tenemos a Carlos Zorrillo, que es sexólogo, es antropólogo también, y ha estado en el programa, haciendo unos programas muy, muy llenos de información, muy bien dirigidos y, vamos, rindiéndonos, brindándonos mucho de su conocimiento. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Hola, pues un placer. Y bueno, vamos a ver qué sale hoy, porque hoy a pelo. Nunca mejor para la industria del porno que ir a pelo directamente. Sí, señor. Sí, señor. Esto, bueno, ¿algún comentario sobre lo que oíste acá, la exposición que hizo Carlos Dueñas? Sí, sí, sobre todo en esta última parte que se estaba hablando de por qué en unos países se hace de una manera y de otra. eh, Tenemos que tener en cuenta que miramos todo desde un punto de vista etnocentrista. O sea, todo lo pensamos desde un punto de vista de cómo entendemos el mundo los occidentales. Ya dentro de los occidentales hay diferencias, ¿eh?, entre los anglosajones y los mediterráneos o los latinos, pero más que moralidades hablamos de leyes en este caso. En España actualmente tenemos todo un ministerio que llaman de la igualdad. Yo lo entiendo más Ministerio de la Mujer porque, bueno, se está desviando mucho en otros temas, que estas cosas las está vigilando muchísimo. Entonces, obviamente, los políticos crean leyes y a partir de aquí, pues por eso en España quizás sean mucho más estrictos que en América. Lo que decía Gerard de los casos de vídeos fetiches, de esta industria fetiche que hay en Estados Unidos, aquí es impensable. Pero yo no la llamaría ni siquiera fetiche. Esto ya son casos parafílicos, que van mucho más allá del fetichismo. Y luego os explico la diferencia de una cosa y la otra. Muy buena Pues, matización. sí, sí, porque es tremendo. Os lo explico ya porque así no quitamos el caso. Un fetiche es, pues, algo que nos puede gustar. Pues a mí, por ejemplo, yo puedo ver una película de gente de oficina. Y entonces a mí me gusta mucho como ver un rascacielos de estos maravillosos de Nueva York y llega una señora, se quita los zapatos, se pone los tacones para entrar y a partir de ahí, ¡guau!, sexo salvaje. Y yo ese porno que veo es selectivo y por lo tanto voy a recurrir normalmente a ese tipo de pornografía porque tengo ese fetiche. La parafilia es otra cosa. La parafilia es cuando imposibilita tu sexualidad si no tienes eso. Pues en el caso ya de sexos más extremos, los chupadores de pies, por ejemplo, hay una verdadera industria del porno actual de chupadores de pies. Para quien no tiene esa parafilia es incomprensible, porque tú a mí que me pidas lamerme un pie, pues me deja igual. Pero la persona que disfruta de ello es tremendo. La cantidad de problemas que le genera después, porque es incapaz de tener una relación social, amorosa y, por supuesto, sexual, más normalizada. Yo todo lo voy a basar en los pies. Entonces, sí, en Estados Unidos, que hay tanto cambio, tanto juego de cambio con los estados y bueno, y este tema de abogados que enseguida te ponen demandas, es más posible que aquí. Aquí sí suele ser un poquito más temático en ese caso. Y luego, claro, los temas de pederastia y pedofilia, obviamente están muy perseguidos. Hay toda una red internacional de policías que en el momento que aparece un menor están buscados. Pero esto se está ampliando al mundo animal también, porque los lobbies, parece que nos olvidamos de ellos, persiguen mucho este tema. Los animalistas no quieren que se produzca sexo con animales porque no están en igualdad de condiciones. Y esto es extensible, pues obviamente, a personas en Claro. hospitales que están enfermas, a ancianos y ya gente en coma, ni te cuento. Y así funciona el tema. O sea, Japón. has hecho la distinción entre fetichismo y parafilia. Has hecho una buena distinción, ¿verdad? Y recuerdo que te oí en otro programa también incluso decir que podrías definir, o sea, podríamos percibir la parafilia como algo debilitante, porque si no eres capaz de mantenerte dentro de esa filia, de esa parafilia, pues ya no te mueves normalmente en ningún otro ámbito, ¿no? Mientras que el fetichismo sería más bien una preferencia. Bueno, con la cual eres flexible. Te quiero hacer una pregunta, entonces, tú desde tu punto de vista de terapeuta, de sexólogo, ¿no? ¿Tú crees que es bueno, malo o neutro que existan, por ejemplo, en Estados Unidos y en Japón y en otros países, pornografía que ofrecen material para parafílicos, con parafilias?
Buah, menuda pregunta me acabas de hacer, porque por muy antropólogo yo sea y quiera verlo desde un punto de vista neutral, realmente la naturaleza cuesta. Hay que entender a cada sociedad en su contexto. Ahora, sí es verdad que esto tiende a ser cada vez más universal. Por eso en Japón, por ejemplo, están bajando ese listón. Están empezando a usar disfraces en vez de usar a jovencitas que rayan la minoría de edad. Entonces, ¿qué hacen? Transforman a la persona que es mayor de edad dándole una imagen muy aniñada. ¿Por qué? Pues porque moralmente están entendiendo, el mundo se está globalizando. Mi opinión es que, bueno, es que las culturas necesitan un proceso para integrarse. Las prohibiciones lo único que crean son reacciones adversas. Toda acción tiene una reacción. Si a mí me prohíbes algo, esto es muy parecido a la ley seca de Estados Unidos. ¿Cuándo se movió más el alcohol en ese país? Cuando ocurrió la ley seca. Pero no solamente eso, es que se creó además un mundo alrededor. Las economías sumergidas. Claro, y no nos olvidemos que la pornografía es un poder, o sea, hablamos de los poderes básicos, ¿no? O sea, tiene el poder, la prensa y tal. La pornografía siempre ha sido un poder, es un elemento de control. ¿Por qué? Porque es un elemento que se proyecta, es de aprendizaje. La gente tiene un comportamiento vicario, esto quiere decir de imitación. ¿Qué pasa con la industria pornográfica actual? Pues pasa esto, que cada vez es más fetichista y más parafílica. Y esto está creando un desorden social brutal donde hay un control de la sociedad tremendo. Nos cuesta verlo porque claro, a todos nos gusta la pornografía. Es que es un elemento, ¿no?, en muchas ocasiones necesario. Lo es realmente. Pero del uso al abuso, esto es muy parecido, ¿eh? Es como el mundo de las drogas. Una cosa es el uso y otra cosa es el abuso. Claro. Y ahora os explico por qué. A ver, ¿ibas a preguntar algo? No sé, David, ¿tienes algo que te quedó ya parado en lo que hemos hablado? No, que es que claro, yo siempre me muevo en el mundo de la ficción, incluso el porno me parece toda una enorme ficción, entonces claro, es que me parece impensable no tratar el fetichismo en el mundo del porno, me parece un tema, o incluso el del abuso, y es, no sé, que esto esté casi castrado en este momento, es como coartar la creatividad, por muy perturbada que sea, ¿no? Y después esto me recuerda muchísimo, no sé por qué, cuando abriste el fetichismo y de pies me ha venido a la mente Tarantino y Abierto hasta el amanecer, ¿no? Ese gran fetichista. Que yo siempre he pensado que esa escena la ha hecho para poder lamerle los pies a la señorita Salma Hayek, ¿no? Totalmente de acuerdo, además un fetichista de mucho cuidado. Pero eso sí que es ficción. Claro, aquí la delgada línea que cruza la ficción es que el acceso a la industria pornográfica es absolutamente libre y gratuito. Y no solamente eso, sino que las nuevas generaciones tienen un uso de la tecnología brutal. Siempre van a encontrar las vías. Un niño que está viendo porno, un niño de 11, 12 años, no distingue cuando hablemos de pornografía entre ficción o realidad. No distinguen los adultos, que ahora os iré a contar las cosas que me pasan en la consulta. Porque la pornografía es algo que nosotros podemos poner en práctica. Tú ves una película de Star Wars y sabes que no tienes una nave espacial y que, aunque te gustaría mucho, al espacio viaja muy poquita gente, porque luego tienes otras vías de información. La pornografía no es así. La pornografía es algo que tengo al alcance de la mano, realizar lo que veo. El comportamiento de imitación se va a dar. Pero ¿cuál es el problema de esta industria últimamente? Que no solamente es cine, no solamente es algo que ves, es un modelo de aprendizaje, porque la educación sexual en la mayoría de países, y pasa tanto en Estados Unidos como en España, como en la mayoría de Europa, la educación sexual es nula, es cero. El sexo siempre es algo tabú. Tú puedes ver cómo asesinan a no sé cuántos, no pasa absolutamente nada. Y no te hablo de ficción, te hablo de realidad. Ha muerto un montón de gente, pues porque han entrado en un colegio y han tiroteado. Y lo estás viendo un telediario y sigues comiendo. Ahora, como aparezca un pene, la hemos liado. Eso es terrible. Un niño con 11, 12, 13 años que está en plena prepubertad es la edad más crítica que hay para la educación sexual, porque no solamente influye el componente psicomental de aprendizaje, es que tienes un hormonal que descontrola tus impulsos.
¿Qué hace? Va a ver reflejado en la pantalla lo que él posiblemente va a hacer luego. Ahora ya nos contará si en Estados Unidos hay manadas, como está ocurriendo en España. Los casos estos famosos de la manada, que son varios chicos que abusan de una chica, esto acaba de empezar. Cada vez va a ir a más. ¿Por qué? Porque yo tengo 11 años y estoy viendo una película porno de una señora, me está diciendo que no, pero me estoy comiendo 4 penes a la vez y me están violando 5 y resulta que al final lo convierto en placer. ¿Qué hace un niño de 11, 12 años? Lo normaliza en su mente. Entonces, cuando su amiguita en el cole le dice que no, se va a buscar a sus 4 amigos para forzarla. Y esto es así, o sea, no tiene más vuelta de hoja. Es así, y ha ocurrido, y hay antecedentes, y hay hemeroteca para verlo. Dime, David. Que bueno, yo... No es por contradecir, no, pero yo creo que esto ya pasaba de antes, lo que pasa es que igual antes se escondía bastante, o sea, manadas ha habido toda la vida, lo que pasa es que igual ahora se está visibilizando más, ¿no? Y obviamente los niños no tienen que tener acceso a la pornografía, pero es más control de los padres, o que tienen que aprender los padres para controlar esto. Y también yo me acuerdo cuando yo era pequeño, y lo he visto en algunas veces, por ejemplo, tengo un primo que es pequeño también, que ha empezado a tener curiosidad y le ha encontrado búsquedas la madre, y le ha preguntado, y era esa curiosidad que tiene un poco por ver qué es la pornografía, pero después incluso que me le daba asco, ¿no? A ciertas edades le daba asco, y te hablo de que tendría 9, 10 años, y después ha dejado de buscarlas, ¿no? Entonces es como que hay una edad en que le da asco, y después igual con más edad sí que le interesa, y entonces sí que necesita ese interés, que eso también depende de cada persona del desarrollo. Pero bueno, que manadas yo creo eso que ha habido toda la vida. No, manadas han habido toda la vida, pero no en la cantidad que están surgiendo ahora y de la manera que está surgiendo ahora. Ahora está normalizándose en un grupo social bastante importante. A mí la palabra prohibir es una palabra que yo odio. La pornografía no es mala, pero hablamos del uso y el abuso. Sería estupenda la existencia de la pornografía en estos casos cuando luego hay un aprendizaje social de una sexualidad real. Si no lo hay y se utiliza como único aprendizaje que tienen los jóvenes y los mayores, que os he dicho ahora os contaré lo que pasa con los mayores. Se vuelve en el desastre que se está volviendo. Tienes razón, el ser humano es sexual en todas las etapas de su vida, salvo en una. Justo la que hay delante de la prepubertad. Esa etapa de los 7, 9, 10 años es esa edad de que dale un beso a fulanita, qué asco, he visto a mamá y a papá besarse y me da mucho asco. Es la única asexual. Pero a partir de ahí explota el mundo hormonal de una manera terrible. Si yo tengo este acceso tan directo y sin ninguna información real, se crea el caos que se está creando. ¿Qué pasa con la industria del porno actual? Que cada vez es más bestia. Ya no hay un argumento, ya no hay una temática. Y además el hecho de tú poder ver una película en el ordenador, y esto lo enlazo con el aprendizaje de los mayores, es que además es selectivo. Tú ya no vas a ver una película porno entera. Te vas a ir con tu ratón, con el cursor, a buscar la escena que más te gusta. Si me gusta el momento, pues mamada alucinante, yo voy a pasar de todo el prólogo de la película a las mamadas alucinantes y voy a repetir una y otra vez la escena hasta que yo pueda encontrar mi satisfacción. Estamos haciéndolo desde este punto selectivo. Sí, una cosa, pero ¿no pasa también que pasa tanto por defecto como por exceso? Cuando teníamos poco acceso al porno, todos querían acceso al porno porque había poco. Pero ahora que hay tanto, no puede pasar que mucha gente precisamente pase del tema o no le dé tanta importancia al porno, un poco como el nudismo. Que hay tanto porno ya que me aburre y prefiero otros temas. O no, no ocurre eso. A ver, que parece que yo estoy haciendo algo en contra del porno y nada de eso, que a mí el porno, yo soy un usuario como cualquiera de los demás. No, es que lo he sido toda mi vida. Lo he visto en niños, que es como que están navegando tal y de pronto se encuentran pelis porno, se encuentran algo porno que una madre se escandalaría y el niño siempre le hace quita plaf y lo quita y va al juego, al Fornite. No sé si me explico, es como que está el porno aquí pero me da igual. Pero porque el porno es algo escondido y cuando aparece tu mamá delante yo lo quito y lo veo luego. Ten en cuenta que el control social del que yo te hablaba antes consiste precisamente en esto. La sociedad ha cambiado. Cuando tú eras niño, jugabas en la calle. Cada vez los niños juegan menos en la calle, cada vez interactúan menos en ellos. Antes teníamos una información al menos compartida. Podía ser sesgada, pero por lo menos podíamos hablar con nuestros compañeros de sus propias experiencias. Ahora no.
Ahora un niño pasa horas y horas delante de un videojuego y delante de internet. Pasa muchísimo menos tiempo con sus amigos. Y cuando lo pasan, están todos con el móvil en la mano, pendiente de un WhatsApp o cualquier otro tipo de red social. Entonces, no se hablan de estos temas y no existe el mismo aprendizaje que antes, de ninguna de las maneras. Ahora es totalmente así. ¿Pero qué me pasa con el mundo adulto? Pues más de lo mismo. Es terriblemente triste. Yo te puedo asegurar que el 100% de las parejas de España, y lo hago extensible, por lo menos al mundo occidental, no saben follar. Y te digo 100%, no te digo 99,9%. Yo como terapeuta estoy encantado porque cada vez tengo más trabajo, pero generan otras patologías anexas, disfunciones eréctiles. Yo veo porno y yo que estoy viendo que el sexo consiste en estar 20 minutos con una penetración brutal, pom, 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 dale que te pego en un empotamiento, y baso mi hombría sobre eso. En el momento que esto no es así y falla, se monta el caos alucinante. En ningún momento, y además el hombre tiene una sexualidad externa, la mujer tiene que demostrarle menos, pero ni siquiera nos fijamos que una mujer lubrica cuando está excitada. Si se ha cortado esa lubricación, tiene el mismo problema que el hombre, lo que pasa es que en ella no se nota. Y deja de haber placer. Bueno, pues yo en la consulta cuando les digo que no existe el orgasmo vaginal, se me quedan atónitos. Porque no existe, no hay terminaciones nerviosas en la vagina, a pesar de que algunas mujeres aseguran que sí, que produzca orgasmos. Otra cosa es que yo tengo a mi marido, a mi chico, a mi novio, o da igual, a un equipo de rugby dentro de mí, y oh, cómo te quiero, cariño, y qué satisfecha me siento. Eso pasa mucho, pero eso no es un orgasmo. Ahí existe una deformación brutal. Porque ¿qué vemos en una pantalla de porno? Que la penetración es el sumo pontífice ya de vamos aquí a tener esto y una explosión máxima. Ahora hablaremos también de micropenes y de otras patologías novedosas que están surgiendo a partir de este nuevo modelo de industria del porno, ¿eh? Pues, cosas que no había pasado nunca, ahora todo el mundo es adicto al sexo, es una cosa alucinante. Pues Carlos, llévanos a tu consulta y empieza a darnos un poco de chicha, ¿no? Sobre lo que tú estás encontrado en el sofá del terapeuta. Bueno, mira, los micropenes. Es alucinante cuando te viene un señor con problema de micropene. Cuando tú preguntas a este señor por su orientación sexual y te dicen que es heterosexual, y entonces preguntas qué referente de penes tiene en el mundo. Siempre les cuesta hablar, claro, porque un hombre para que vaya a consulta es terrible, y mucho más hablar de su pene. Yo les ayudo. Digo, me imagino que en el gimnasio es posible que veas algún pene que otro. Pero bueno, no suelen estar erectos. Algún caso habrá, pero bueno, lo lógico es que no estén en erección. Tu referente es el porno, obviamente. Sí, el porno. Pues toma, claro, en el porno no me cogen a mí para hacer películas porno. Cogen tíos con unos pollones increíbles. Luego vamos a esa capacidad de eyaculación de la que hablaba antes Carlos. Ese es otro gran problema de mis corridas. Es que yo quiero que sean, vamos, que estampe a mi chica contra la pared. Porque lo veo en el porno. Es que yo, si no estampo aquí a mi maripili contra la pared, no soy un hombre porno. Pues esto pasa, y pasa muchísimo, y cada vez más. Bueno, o lo de masturbarse. Si yo me masturbo y estoy en pareja es como si se gastara. Es que mi marido se ha masturbado y claro, ya no vamos a tener sexo en 2 días. Tú tienes que explicarle que no se gasta, que el sexo es algo activo. No hay educación sexual ninguna. Y la industria esta pornográfica lo que está haciendo es que se destruya cada vez más esa cultura sexual, ese contacto. Me estáis poniendo unas caras que estoy alucinando. Pero seguramente lo que estoy diciendo sonará de algo. No, pero me parece que la culpa no es de la industria del porno, sino de la educación. Quiero decir, la industria del porno hace su negocio y hace su película. El problema es que si te tienes que educar con eso, claro, es problema precisamente de las personas que no acuden a los libros, o no acuden a un sexólogo, o no acuden a información veraz, ¿no?
Vamos a ver. A mí, Carlos, me has puesto aquí un campo muy, muy interesante. Yo sí te interpreto bien, Carlos, y tú me corriges. Admito que hay el problema de la falta de educación, la falta de educación como homologada, ¿okay? Oficial a nivel juventud, a nivel niños, sobre la educación sexual. Esto las sumas a una ignorancia colectiva y reglas, ¿cómo diría yo? Tapujos, controles sociales, cosas retrógradas que empujan la sexualidad hacia el oscurantismo. Entonces la gente, a la hora de educarse, lo único que encuentran disponible es el porno y lo toman como referentes, que crea todo este caos mental. Efectivamente, y aquí además añado que no es que tenga la culpa, pero no es casual. Aquí hay una intencionalidad de control absolutamente clara. Exactamente, Carlos. Entonces, yo ya estoy diciendo que no demonizo el porno, para nada. Pero yo controlo mucho a la sociedad según lo que proyecto. Pasa con los programas de televisión, pasa con las plataformas que hay hoy día. Voy a dirigir al ganado según mi conveniencia. Si yo ahora quiero venderte, te voy a poner un ejemplo. Y además así os lo receto para que lo toméis, que vaya a estar estupendo. Pues la maca negra que se vende de maravilla con L-arginina y bigrupos de vitamina B. Y os digo que vais a tener unas corridas espectaculares y unas elecciones impresionantes. Fíjate la cantidad de dinero que voy a mover con eso. Eso se vende y eso es. Pero si yo además limito tu sexualidad porque la condeno y la llevo a extremos parafílicos, voy a limitarte esa sexualidad. Porque aquí hay una contradicción de leyes y lo que yo te proyecto. Si el porno me está diciendo que el sadomasoquismo es maravilloso, voy a hacer una mala interpretación de lo que es el sadomasoquismo y lo voy a llevar a extremos que pueden ser peligrosos. ¿Entiendes cómo funciona el tema? Y esto yo te entiendo perfectamente. Pero, a ver, devuélveme a tu consulta. ¿De qué otras más cosas, además de micropenes, qué más has encontrado en plan disfunciones que tú puedes ver una relación directa con el porno? Bueno, pues la adicción al sexo, por ejemplo. Y encima tuvimos... Sexo, ¿eh? Sí. Encima, la adicción al sexo tuvimos algunos referentes americanos, acordados de Michael Douglas y de gente así que hicieron pública su adicción al sexo. Bueno, pues ahora todo el mundo es adicto al sexo. Esto es una cosa que bueno, yo muchas veces, para no reírme, porque para mí, sobre todo en las primeras consultas, el lenguaje no verbal es casi más importante de lo que me dicen. Y rápidamente detecto si es verdad lo que me van a decir o no. Hay una cosa que se llama hipersexualidad y otra cosa que se llama hiposexualidad. Es muy difícil que en una pareja, en los niveles de exigencia sexual, estén igualados. Muy complicado. Suele haber tendencia uno al hiper y el otro al hipo, que además se acentúan con la escasez de comunicación. ¿Qué se entiende entonces? Pues por la antigua ninfomanía, que afortunadamente ya no hablamos de ello, o por la adicción al sexo. Es que yo no puedo dejar de hacer sexo porque yo no tengo otra cosa en mi pensamiento, yo siempre, yo soy un machote aquí, suele ser en hombres, y yo cualquier cosa me hace tener sexo. No, bueno, yo los desmonto rápidamente y les digo lo que es una adicción. La adicción es algo que no puedes controlar. Yo recuerdo cuando estudiaba, hice las prácticas en Proyecto Hombre y las adicciones son muy graves porque no controlas tu cuerpo, ni tu psique, ni nada al respecto. Destrozas todo lo que hay a tu alrededor. Sí, además quiero añadir una cosa, Carlos. En las nuevas corrientes, esto te lo debo a ti, Tu definición de adicción al sexo me hizo buscarlo. En las nuevas corrientes añaden un pequeño párrafo donde dicen que tiene que ser disruptivo a tu vida normal. En el sentido de que tú a lo mejor estás en una oficina, tienes que archivar esto y de repente esa adicción te lo interrumpe y te hace ir al baño a masturbarte. O sea, te obliga a hacerlo, te interrumpe tu vida normal. Efectivamente, es una adicción al porno es una adicción como cualquier otra. Lo que pasa es que no hay sustancia de por medio, pero la ludopatía, por ejemplo, es una de las peores que existen. Toda la gente nos vamos a tabaco, al alcohol, a las drogas, y no es así, hay mucho tipo de adicciones. En este caso, cuando yo pregunto si interrumpe su jornada laboral para ir a masturbarse y te dicen que no, es que tú controlas, por lo tanto no hay una adicción. Pero además pasa con el tipo de gente con quien tú te pones. Pero vamos a ver, ¿tú eres capaz de tener sexo si eres heterosexual con otro hombre? No. Pues entonces no eres adicto al sexo.
Porque un adicto llega un momento en que va increciendo esa necesidad de sexo. Yo puedo ser completamente heterosexual, pero cuando mi adicción al sexo me tira, voy a terminar haciendo todo tipo de prácticas sexuales. Y cuando digo todos. Cualquier oportunidad de tener un contacto sexual va a ocurrir, va a aparecer. Y esto no ocurre. Yo solamente soy adicto porque con señoras tetonas, pechugonas, rubias. Eso no es adicción. Eso es que, hijo, pues mira, eres fete y la señora rubia no te hace ni caso. Y lo que tienes es una represión brutal. Esto lo genera muchas veces también esta industria. ¿Por qué? Porque yo visualizo y luego tengo acceso pues a la fantasía de lo que hablabais antes, ¿no? De ese porno libre que yo me masturbo y me da 50 euros y me creo unas fantasías, la telepaja que llamo yo de toda la vida de ellos. Claro, una cosa es la distancia, ojito que luego no hay alguna transacción económica, que esta es otra, ¿eh? Esta industria está generando mucho problema de autoestima en las personas. Porque yo quiero ser como lo que veo, pero no lo soy. ¿Qué pasa aquí? Que voy a contactar con gente que sí lo es. A ti te va a parecer una señora venezolana espectacular y tú eres un loro cebollero de mucho cuidado. Esta señora venezolana espectacular, venezolana, de Bosnia-Herzegovina, da igual, por no ubicar a nadie en ningún sitio. De repente se ha interesado en ti, ¿por qué? Porque tarde o temprano va a haber una transacción económica. Para esa ciberpaja. Es muy raro que al final se vaya a dar un contacto real, pero hoy ya voy a empezar a sacarte dinero. Pues esto es lo que está creando esto. Y esto también me pasa mucho. Gente que viene con muchos problemas de autoestima, de que yo he tenido un amor vía internet y mi amor pues me ha fracasado. Os estáis quedando así un poquito... No, yo te estoy escuchando bastante interesado y se me ocurrió una pregunta muy, muy peligrosa para ti, Carlos. A ver. Esto, así como encuentras agravantes, o sea, que la industria del porno agrava ciertas condiciones en esas personas, ¿tú has podido usar partes de la industria del porno para ayudar a alguien? Por ejemplo, no sabes, recomendando a alguien que se vaya hacia una filia o que se documente, ¿te ha servido para algo dentro de las terapias que tú haces? Sí, mira, por ejemplo, para los temas de eyaculadores precoces, que además me suelen venir destrozados porque han pasado por 1000 psicólogos, por 1000 situaciones y siguen siendo eyaculadores precoces. Yo les explico que su problema no es ni siquiera psicológico, es cultural. Y para ello utilizo el porno y ahora te voy a decir cómo. Yo les explico que es cultural porque generalmente la eyaculación precoz se produce por esto. ¿Yo cómo empiezo a masturbarme? Pues con las edades que hemos oído hablar antes. 11, 12, 13 años, cuando mi cuerpo, mis hormonas me lo están pidiendo. El sexo es un tabú. Recurro al porno para ello. Fantaseo y el ciclo sexual del hombre, ya dijeron Master y Johnson, que eran muy listos en su época, es igual que el de una mujer, pero mucho más rápido. Pero además tenemos el tabú del sexo. Lo hago escondida, lo hago rápido, que no me pillen. Porque las madres tienen un superpoder que es pillarte siempre que te la están meneando. Esto es una cosa alucinante. Eso genera... Sí, no, tienen unos superpoderes increíbles. Las madres tienen un sexto sentido para eso, que basta que te metas en el baño o en tu habitación para no te preocupes que te está llamando o te abren la puerta. Es increíble. ¿Qué hago? Mi ciclo lo hago lo más rápidamente posible. En un par de minutos, con esa escena que yo ya he seleccionado con esta película porno, he conseguido llegar a tener mi ciclo sexual completo. Vale. Ahora soy un poquito más mayor y me hago una novia. Y entonces pasa lo que os contaba antes de la mujer que no siente orgasmos vaginales. Es que me gusta tanto este chico que no pasa nada. Le he tocado y ha eyaculado en mi pierna, pero es tan guapo, le quiero tanto. Y luego hay que tener en cuenta que las mujeres ven muy poco porno del que vemos los hombres, y ahora también os explicaré por qué. Las mujeres entre ellas tienen un comportamiento de competencia. Los hombres tenemos un comportamiento de colegueo. Es muy diferente. Yo voy a consentir de que tú tengas esa eyaculación en mi pierna porque si no va a venir Maripili, que también le gusta, y te vas a ir con ella. Y normalizo esa situación. Bueno, pues cuando llegan a la consulta ya,
nacidito con estos problemas, una de las cosas que yo le mando es precisamente esto. Lo primero, para curarte necesitas no tener miedo a perder el control. Búscate una película porno que te guste. Vete al fetiche más importante que a ti te encante. Las corridas en la cara, por ejemplo. Y esta escena de la corrida en la cara, sin masturbarte, les suelo además recomendar que usen algún masturbador, algo que les cueste, que les sea fácil llegar a eyacular. Míralo y hazlo libremente. No quiero que pienses que eso es un minuto. Si dura 10 segundos como si dura 5, me da igual. Porque lo primero para controlar es aprender a abandonar el control. Entonces sí lo uso mucho yo, la pornografía para esto. Porque claro, una vez que aprenden que, bueno, es que ha sido tocarme nada más, que me he puesto la película, el huevo lo he embadurnado de lubricante y a la segundo meneo que le he pegado he eyaculado, por lo menos notan una liberación de que no ha pasado nada, de que su placer ha sido entero. Luego ya voy haciéndole otras cosas para que eso vaya mejorando, pero ahí vamos. A ver, David, te doy paso. Yo quería volver un poquito a la adicción al porno, que hay una película muy divertida que se llama Don John, de Joseph Gordon-Levitt y de Scarlett Johansson, que además ponen a Scarlett Johansson como la pareja, y que el protagonista prefiere estar viendo porno que estar haciendo sexo con Scarlett Johansson, ¿no? Que es como, o sea, ¿hasta qué punto llega esa adicción? ¿Y eso por qué se da? ¿O por qué? ¿Cómo es posible, no? Teniendo a Scarlett, porque si tuvieras a cualquier otra, pues igual lo puedes entender, pero con Scarlett, o sea, eso se da mucho, eso es cierto así en la película. Eso se da mucho y además te voy a hacer la gran pregunta que yo le suelo preguntar al género masculino. Si tú pudieras hacértelo con Scarlett, lo harías, imagino que sí. Pero si yo te digo que no lo podrías contar, que nadie lo sabría, ¿a que ya no te parece tan atractiva la idea? Yo no tengo problemas. Si es Scarlett me da igual, aunque sea solo para mí solo. Oye. Pues te puedo asegurar que la mayoría de los hombres, si no podemos contarlo luego, ya, ¿qué quieres que te diga? No deja de ser un icono más. Yo necesito contar y expresar qué es lo que he hecho con ella. Y a partir de ahí, además, crear un mundo ya de fantasía, porque posiblemente ese polvo habrá sido de 2 microsegundos, o lo mismo no ha sido ni eso, y yo voy a aumentar ahí, bueno, pues al máximo. ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo la oportunidad, pero luego resulta que tengo límites, luego resulta que viene la realidad, que Scarlett, pues posiblemente se tirará pedos como todo el mundo, que posiblemente a lo mejor le huele el aliento, que a lo mejor tiene una voz en la vida real que es insoportable. Yo no quiero que mi mito se me caiga de ahí. Entonces, como yo no quiero que mi mito se me caiga de ahí, quizá no sexualmente, pero si no se habrá pasado en muchas ocasiones de que ves a un mito tuyo luego en la realidad y se te cae absolutamente. Pues esto es lo mismo. Yo quiero seguir con mi fantasía y prefiero tenerlo de esta manera. A eso súmale a cómo estamos en la actualidad, que el contacto físico cada vez cuesta menos, cuesta más. El hecho de tener, hay mucha fobia, muchos miedos a las ETS, ya no te cuento a los virus actuales, pero si ya con las enfermedades de transmisión sexual hay gente que se colapsa muchísimo, imagínate tal y como está el mundo ahora. Pues mira, yo te tengo delante pero no te toco, cumplo mi fantasía. Eso pasa, y va en aumento. Carlos, yo a veces me entra la sospecha de que si algún día consiguiera sentarme en tu sofá, escribirías un bestseller conmigo. Bueno, te vas a reír mucho. Yo tengo serios problemas, Creo que soy el terapeuta con más incontinencia del mundo mundial, porque no sé, de veces que digo, disculpadme un momento que voy al baño, a partir de la risa, porque se me dan situaciones que digo, no me puedo reír, por favor, porque para ellos es un verdadero problema. Pero cuando te lo cuentan con esa angustia, mira, no te puedes imaginar un caso que tuve de un señor que le encantaba ponerse ropa de interior femenina. Yo ya me los veo venir. Este señor era heterosexual, y no solamente heterosexual, además que era masculino multiplicado por 10. Típico tío con una cantidad de pelos, y yo ya me lo estaba viendo venir. Digo, hasta que no me lo enseñe no va a parar. Sí, es que yo uso estas braguitas de encaje, que no, sí, a mí me parece muy bien, pero si tu señora no quiere, pues no quiere, tendrás que buscar otro tipo de personas que quieran hacer con eso. Lo que yo no puedo enseñar es a tu mujer a que quiera hacer eso. Y él insistía.
Al final lo tuve tumbado en el diván, obviamente se quitó la ropa y llevaba un mono de encaje transparente que le iba de los pies hasta la parte superior del pecho, donde se le salían todos los pelos por arriba. Era digno de ver. Pero el hombre ya sentía placer únicamente explicándome que él era así y yo atónito. Imagínate, para no reírme, porque la situación era brutal para mí. Disculpa un momentito, tú sigue que yo te escucho del baño. Yo creía que me moría de la risa, era brutal el tema. Para él era un verdadero problema, porque obviamente si tengo esta parafilia, porque no soy yo ya era parafílico, y mi mujer no es partícipe, encima era un tipo honrado, o sea, no quería recurrir a otras personas, no quería ser infiel, que estaba empeñado con su mujer, le tenía que gustar eso. Pero la mujer huía de espanto, porque encima es que eran machotes, vamos, machotes de estos típicos camioneros que te lo imaginas por la ruta 66, que te pegan un bofetón y te hunden. Pues esas cosas pasan, es terrible. Sí, tendrías para escribir para varios programas. Yo puedo contar una muy breve que es parecida, pero es al revés. Yo conozco la amiga de una amiga que me contó que cada vez que se acostaba con un chico, le obligaba a vestirse de mujer para acostarse con él, si no, no cumplía. O sea que. Y lo hacía siempre, lo hacía con varios, ¿eh? O sea que era también una especie de fetiche ahí. Bueno, yo aquí más que un fetiche, fíjate que veo una homosexualidad quizás oculta. Es una manera de proyectar, ojito con este tema, porque este es otro de los grandes problemas que representa el tema de la industria porno, que secciona muy bien las partes. No hace entender a la gente que los seres humanos somos sexuales y punto, y que las etiquetas son un invento del siglo pasado. Kinsey inventó una escala, obviamente para hombres, donde iba de 0 a 6 cuánto eres de gay. Yo cuando la paso, nadie me da 0. Nadie. Ni siquiera el tío más machote del mundo mundial. Ahora hay una adaptación para mujeres, pero hay que tener en cuenta que el mundo femenino siempre ha estado más oculto. Y hemos sido más tolerantes con ellas. Una escena de 2 mujeres lesbianas, que suele estar distorsionada, porque otra cosa que tiene la industria del porno es que idealiza el lesbianismo de una manera irreal. Las lesbianas, y por favor que me perdone, que no se me enfade ninguna, no suelen ser 2 pibones increíbles, mega femeninas, que se lo están montando ahí para tu uso y placer. Suelen ser 2 camioneras brutales, porque suelen ser bastante sectarias, casos de femeninas, pero ellas suelen ser mucho más sectarias que el mundo gay. Generalmente el mundo lésbico, y vuelvo a pedir perdón y que no se me enfade ninguna, lleva mucho peor el tema masculino. Sí genera cierta fobia hacia lo masculino, cosa que no hacen los gays. Tú, si tienes amigos gays, fíjate que son muy amigos de las mujeres. Las mujeres lesbianas no suelen ser de los hombres. Entonces, claro, aquí, otra vez con la ciencia ficción, hacemos un uso lésbico inadecuado. Porque no es verdad, no es real. Es un sueño y una fantasía posiblemente de muchas lesbianas, pero eso no se da, no suele ser. Si no habéis estado nunca en un sitio de lesbianas, yo os invito a que vayáis. Ya. Sí, alguna vez. Carlos, volviendo al tema de entonces, ¿no? De pornografía como industria, ¿qué recomendaciones te gustaría a ti que se llevaran a cabo, que mejorarían la situación social? ¿Qué cosas se te han ocurrido a ti que muchas veces después de haber atendido una consulta dijiste, caramba, si esto solamente fuera así y así, a lo mejor hubieran puesto esta ley, se arreglarían muchas cosas? ¿Tienes algún comentario en ese aspecto? Sí, bueno, no, y además hay que mencionar aquí una cosa muy relevante. Yo recomiendo y receto muchísimo porno, sobre todo a mujeres, porque la industria actual de la pornografía está haciendo por fin porno para mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Qué diferencia hay con el porno al que estamos habituados? Los hombres percibimos sobre todo por la vista. Nosotros nos erotizamos con la visión, por eso el porno para nosotros es tan impactante. Nuestras erecciones van en funcionamiento de lo que estamos viendo. El resto de los sentidos están ahí, pero raramente lo usamos. Sobre todo es vista.
Las mujeres no es que no vean, no son tontas. Ya ven un tío que está buenísimo por la calle, en un paquetón increíble, y dicen, wow, pues vaya paquetón tiene el tío. Pero muy raramente se erotizan solamente con eso. Necesitan algo más. Y la industria del porno esta que se está creando ahora para mujeres, no desconozco, qué pena que no esté Carlos, porque desconozco cómo se llama la directora, me parece que es sueca. Hay una directora que está haciendo ahora porno para ellas. Mete temática, mete emociones, mete sentimientos, hace que el uso de los sentidos se agudicen en ellas cuando están viendo estas películas. Por lo tanto, ya hay sexualidad explícita, o sea que no es que sea las antiguas películas ese, no, hay sexualidad tal y como la tenemos el porno de hombre, pero con algo más, con otros componentes. Pues yo eso, por ejemplo, lo receto muchísimo. Claro que sí, hay que ver porno. Y luego receto muchísimo el porno, pues para gente que todavía tiene represiones sexuales. Mira, este programa se dio en Estados Unidos. A mí es un país que me asombra porque es el país de los polos. Pueden ser los más modernos y los más avanzados en muchas cosas, pero los más atrasados todavía en otras. Todavía se dan allí casos religiosos donde condenan la masturbación, donde hay gente que a mí me escribe a mi canal de YouTube donde me preguntan que se han masturbado, que les va a castigar Dios. Eso sigue pasando en el siglo XXI. Hay todavía leyes en los libros que prohíben sexo oral y sexo anal en ciertos estados. O sea, esto en España afortunadamente ya es impensable, de que aunque todavía hay terapias de conversión y todavía se va eliminando esto, pero ya lo vemos de una manera más natural. En Estados Unidos y en el resto de América suele pasar este tipo de historias. Pues la pornografía es muy útil para ayudarles a masturbarse. Fíjate que estoy dando charlas en algún colegio de Venezuela, pues yo soy así original, en España no hay manera, pero en Venezuela me llaman para esas cosas. Y es una cosa que receto mucho a los niños porque sé que se masturban. Entonces, naturaliza la masturbación, no pasa nada, no te vas a quedar ciego, no se gasta. Les explico que incluso hasta es bueno, porque generas esperma a diario. Las mujeres nacen con una cantidad de óvulos que ya desde su nacimiento se saben cuánto van a tener. Si tienen 300, van a tener 300 periodos menstruales. Si son 350, 350. Los hombres no. Es más, eyacular, y ojito ahora, tampoco que todo el mundo se me eche ahí a la paja a mansalva, pero bueno, bien está. Sirve para mover la próstata y sirve para que se regenere ese tema. Pues el porno es una ayuda, claro que sí, es muy recomendable. Entonces, hazlo, pero con sentido común, sabiendo que es cine, sabiendo que si tú no te mide 25 centímetros tu pene, pues no pasa nada, que un pene de 15 centímetros está muy bien y sirve para todo. Hay que normalizarles esa situación. Creo que es muy buen consejo, Carlos, de verdad. Muy buen consejo, te lo aprecio mucho y que lo digas así, tan alto y tan claro. David, ¿algo más para finalizar este segmento? Sí, yo quería incidir un poquito en lo de que es el porno o quizás la industria, o igual no tanto porno, pero por ejemplo en el manga, cuando el target es femenino y es así un poco erótico, me choca muchísimo que los protagonistas suelen ser dos chicos gays. Pero es algo constante, es como que les mola. Y por supuesto es lo que tú decías, es todo sentimientos, es todo lo que sienten y tal. No es prácticamente, a veces no pasan ni del beso. Como mucho se dan una mano y ya es un evento importantísimo, ¿no? Se dan la mano, dos patinadores, por lo que sea, y es ya como un momento clímax. Pero ese punto de vista femenino sobre el erotismo es tan distinto y tan distinto del masculino, que es otro universo, y a mí siempre lo he estudiado un poquito como para saber qué es lo que piensan en esa cabeza de las mujeres, ¿no? Para intentar entenderlas, y es completamente distinto, ¿no? No sé si puedes decirme, no he visto mucho porno dirigido a femenino europeo, pero también es un poco por ahí, o han dicho que es explícito, pero son los sentimientos, ¿cómo funciona eso? ¿Necesitan una historia las chicas? ¿Tienen que ver el final a ver si se casan o no? ¿O cómo va eso? No hace falta que se casen, ni que tengan un final feliz, ni que sean los puentes de Madison. No va por ahí el tema. El tema va que se hace más uso de los sentidos. Que las escenas, generalmente, pues tú pones una película de porno
del normal, por llamarlo de alguna manera, y tú puedes estar 5 minutos viendo una escena de una penetración donde solamente se ve la vagina y el pene, da ahí de que quiere pegar. Eso así no funciona en el porno femenino. Se ve esa escena, pero como algo más. Es más de piel, es más de contacto, más de cuerpo. Obviamente el sentido del olfato a través de la pantalla no lo puedes percibir, pero sí se llega a indicar de que es importantísimo el olor de la otra persona, el contacto. Se indica que la piel es el mayor órgano sexual que tenemos. Y luego la manera de hacer el sexo. Raramente te vas a encontrar pues, un empotramiento de pared, vas a encontrar penetraciones. Pero no esto de aquí te pillo en el aseo y pop y te fulmino como si no hubiera un mañana. No, siempre es más sensitivo. Y luego hay una cosa que se llama clítoris, que la gente no sabe para qué sirve. Ni las propias mujeres, ni muchísimas mujeres. Es única y exclusivamente para la sexualidad. Y existe por algo. Tú dices que entienden muchas veces a las mujeres y a los hombres nos es terriblemente difícil porque no tenemos sus hormonas. Las mujeres y sus hormonas no pierden inteligencia cuando tienen cambios. Siguen siendo igual de listas, igual de cultas y tan maravillosas. Pero su sistema límbico hace que sus emociones varíen. Eso para un hombre es incomprensible porque no lo vivimos. Nosotros podemos levantarnos un día malos, cabreados, enfadados, tristes, pero siempre hay un agente externo que lo produce. Las mujeres no, ellas saben perfectamente que por mis hormonas es que estoy muy triste y no lo puedo evitar. Y eso es un reflejo de todo. Bueno, pues el clítoris sirve para eso. A través del orgasmo se regula ese tema. Un orgasmo, mover el clítoris, hace que los niveles de oxitocina suban en el cuerpo y se regulen. Por eso se dice que es el mejor antidepresivo que hay. Ya ni te cuento con la menopausia. El tema japonés es otra cosa. Aquí hay que hacer un trabajazo increíble para ponerte en la mente de ellos. Sentir como ellos sienten. Si la mujer occidental ha estado reprimida durante muchísimos miles de años por el patriarcado, vete ahora al tema japonés, que también han sufrido lo mismo, pero de una manera diferente. La feminidad japonesa es muy diferente a la feminidad occidental. Cómo sienten ellos es muy diferente a cómo sentimos nosotros. Y te pongo un ejemplo muy claro. Nos vamos a África y nos vamos al tema de la ablación, que a todo el mundo nos parece un horror. Pero es un tema cultural. Son mujeres quienes practican ablaciones a mujeres. Obviamente, introducida por un patriarcado y lo mismo de siempre. Y afortunadamente, en la propia sociedad están cambiándolo, porque quitar a una persona es lo más terrible que pueden hacer. Pero yo como antropólogo sí me he encontrado en esa de observar lo que ocurre y no poder hacer nada al respecto, porque yo no puedo contaminar lo que ocurre allí. Hay que entender que es un tema cultural, obviamente de dominio, que eso no está nada bien, sea la cultura que sea, pero hay que meterse en la piel de ellos para sentirlo. El tema japonés es terriblemente complicado porque es muy peculiar, además. Dentro de los orientales tienen una sexualidad bastante parafílica. Ojito, ¿eh? Sí, yo te diría incluso, Carlos, que en la sexualidad en Japón, eso sería un programa en sí, ya casi, analizar eso, y nos daría un montón de aristas, ¿verdad? Pero hombre, muy recomendable la película aquella del Imperio de los Sentidos, que explica mucho cómo era la sexualidad en Japón. Sí, señor. Y la película es brutal, ¿eh? Y mira que tiene años. Sí. Yo la recomiendo. Y totalmente visible y visualizable todavía, ¿verdad? Que no hay mucho producto precisamente que sea pornográfico o sencillamente alegre para femenino, para el grupo femenino, que es un producto yo creo que está por explotar, sobre todo aquí en Europa. Claro, eso es lo que estamos hablando. Aquí hay poco, incluso en Estados Unidos hay poco. Yo creo que, Carlos, esto es casi mundial. O sea, quiero decir, el niche del porno femenino es todavía naciente, ¿verdad? No hay ningún país que lo tenga establecido del todo. No, quizás los países nórdicos están un poquito más avanzados por esto que estoy diciendo de este tipo de cine, pero ojito que esta es otra problemática que está presentando este tipo de industrias, problemática o no. Si se amplía el campo hacia la mujer, tienen ahí una mina. Ahora, la mujer no es tan fácil de controlar como al hombre.
no sé yo hasta qué punto les interesa. Si hay algo que está cambiando el mundo es la sexualidad de la mujer. Y la mujer está cometiendo un error terrible. Está tomando actitudes del hombre con respecto a la sexualidad, cosa que está llegando a puntos de insatisfacción tremenda. Cuando las mujeres ven porno, al final tiene también un comportamiento vicario, sobre todo cuando están en pareja. Exigen a sus maridos, ya que vemos porno, quiero que me hagas esto. Claro, bueno, el marido es incapaz, se genera la que no está escrita. Vamos a ver si el porno para mujeres va en aumento, que yo espero que sí, ¿eh? Creo que esto acaba de empezar. El mundo de la mujer está todavía por descubrir y la industria del porno aquí tiene mucho que decir, ¿eh? Y es un filón, sin lugar a dudas, ¿eh? Con todo lo que eso conlleva, ¿eh? De cine, y a partir de ahí todo lo que surja, segurísimamente sí. Bueno, Carlos, esto cada vez que vienes al programa no queremos dejarte ir. Pero eres muy generoso con tu tiempo, ¿eh? Muchas gracias por todo. David, espero que te haya parecido interesante esta charla también con Carlos. Estupendo, perfecto, yo encantado. Me ha gustado mucho, sí, muy educativo. Carlos, tenemos hoy un par de proyectos, ¿verdad? No sé decirte, hay un par de proyectos en la cartuchera, ¿verdad? Sí, lo primero decir que ha sido un placer y sabes que conmigo puedes contar siempre que quieras. Afortunadamente en estos tiempos yo estoy teniendo mucho trabajo, curiosamente al revés que la mayoría de las profesiones. Fíjate, y voy mega liado, pero para ti siempre voy a encontrar los huevos que sean, es ponernos de acuerdo en el día y en la hora. Y tú sabes que yo soy muy facilón, yo soy como la industria. Me das a la tecla y me tienes. Bueno, Carlos Zorrillo, antropólogo y sexólogo, muchas gracias por haber venido y muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Un placer.